Hola a todos, buenas noches. Nuevamente estamos en otra de las conversaciones de Charlando a tu lado. Me voy a presentar, bueno, soy Efraín Freire, director general del Centro Psicológico a tu lado, y también está conmigo Ricardo Valencia, psicólogo del Centro Psicológico a tu lado. Y ya reiteradamente estamos haciendo semanalmente conversatorios para hablar de diferentes temas. En esta oportunidad vimos conveniente hablar de un tema muy interesante y que lo vamos a llamar lo que se debe saber del autismo. Y vamos a responder cuatro preguntas a modo de ping-pong. Y vamos a empezar con la primera. En este caso, Ricardo es quien va a leer las preguntas. La primera la voy a responder yo y después Ricardo y así sucesivamente. Bueno, Ricardo, adelante con la primera pregunta. Claro, Efraín. La primera pregunta sería, ¿qué es el autismo? Ok, es una pregunta bastante general, pero lo voy a resumir de esta manera. El autismo es una condición. No se considera una enfermedad, es una condición. Y podríamos hablar de que es una condición relacionada al neurodesarrollo. Y para hacerlo más simple, y lo que se sabe hoy de la ciencia y la evidencia, y eso se ve por algunos exámenes de resonancia magnética funcional en el cerebro, que el autismo tiene que ver con cómo se ha conectado las neuronas en nuestro cerebro, los circuitos neuronales que conectan zonas del cerebro con otras, un hemisferio con otro, o dentro del mismo hemisferio, una parte del cerebro con otra parte del cerebro. En el cerebro de una persona con autismo hay un diferente, digamos, cableado, por así decirlo. Hay una diferente configuración e incluso las neuronas pueden estar más mielinizadas o a veces menos mielinizadas que una persona que no tenga esa condición. De hecho, hoy se acepta que el autismo es un problema de neurodesarrollo, y digo problemas porque puede acarrear algunas dificultades de la parte, digamos, principalmente social. Son muchas veces personas que tienen intereses muy peculiares o restringidos. Hay una tendencia, y ahí podríamos sí hablar de un problema para la rigidez o tendencia a la frustración o al manejo o a las dificultades del manejo emocional. Y también hay ciertas particularidades sensoriales. Puede haber personas que les molestan los ruidos o tienen mayor sensibilidad para la temperatura o les molesta que los, digamos, que los agarren, que los toquen, etcétera. Pero bueno, quiero dar un poco el resumen de lo que hoy se considera como el espectro del autismo, porque también es un espectro y podríamos decir que no hay un autista igual que otro. Hay todo un abanico de posibilidades, tanto en hombres como en mujeres. Hay más prevalencia en hombres, sin embargo, también existe el autismo en sexo femenino. Bueno, ok, Ricardo, vamos con la segunda pregunta. Claro. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las características de una persona autista? Y bueno, estas características en sí pueden ser bastante variadas en realidad. Por ejemplo, las personas autistas en sí mayormente tienen como que una tendencia a no relacionarse mucho socialmente o prefieren, por ejemplo, jugar el juego solos, ¿no? O a veces se les dificulta un poco entender ciertas normas sociales, que para muchos tal vez resultaría natural o fácil, pero en este caso para las personas autistas se puede dificultar un poco más. También, por ejemplo, puede haber una dificultad en sí en mantener un contacto visual o también, por ejemplo, en que puedan entender bien algunas expresiones faciales. Asimismo, también se da lo que mencionabas previamente, una hipersensibilidad en cuanto a algunos sentidos, tales como el oído, o también a algunos colores, algunas luces fuertes, o al olfato también, por ejemplo. Y también a veces se puede dar, por ejemplo, que tenga tal vez un apego muy fuerte hacia algún objeto en particular, o una necesidad quizás de organizar las cosas de cierta manera, o también un fuerte apego a una rutina o similar. Y cuando lo sacan de esa rutina, de ese ritual, tal vez puede haber hasta reacciones de rabieta o similar. Eso se puede extender incluso a tal vez hasta rutinas de otra persona. A veces cuando ven un cambio en la rutina de otra persona, algo que se ha mantenido fijo un tiempo, también les afecta fuertemente o los incomoda de manera bastante considerable. De acuerdo. Bueno, y vamos con entonces la tercera pregunta, que creo que la tengo que responder yo. Ujú. La tercera pregunta sería, ¿cuál es el pronóstico del autismo? Esa es una pregunta que suelen mencionar los padres, ¿no? Cuando, por ejemplo, se le hace el diagnóstico a su hijo o a veces a su hija y te preguntan qué va a pasar con él, ¿no? Fíjense, en general, como es un tema relacionado al neurodesarrollo, hay una tendencia favorable a ir mejorando algunos aspectos, como por ejemplo el contacto visual. Muchos chicos logran conectarse visualmente con los demás. De hecho, eso también se adiestra, se enseña a través de programas para personas con autismo.
el pronóstico tiende a ser favorable en relación a que la persona logra compensar sus dificultades sociales. Si es que tiene un coeficiente intelectual normal o alto, y lo que digo alto es porque antiguamente el concepto de Asperger, que es una persona autista, hoy Asperger está dentro del espectro del autismo, solo que es una persona con la condición autista, pero con un coeficiente intelectual más elevado o normal. Entonces son personas que van a compensar a lo largo de su vida, cuando se hacen adultas, algunas dificultades. Pero lo que más o menos queda a veces en el autista adulto son esas tendencias a la frustración, al mal manejo de emociones. De hecho, puede haber conflictos de pareja o de familia que van muchas veces a consultorio para una terapia familiar o de pareja. Otras cosas que se ven, que se conservan a lo largo de los años, es la selectividad, o sea, la preferencia por cosas específicas, por puntos específicos, por juegos específicos, por trabajos específicos o actividades e incluso por amistades específicas. Si el autista tiene un coeficiente intelectual bajo o está acompañado de otros componentes, como por ejemplo se ve mucha asociación con TDAH, o sea, problemas con la atención o la hiperactividad, puede haber otras dificultades que ya se manejan muy individualmente. Bueno, hasta aquí vamos a responder la tercera pregunta y adelante, Ricardo, con la última pregunta para ti. Claro. Bueno, la última pregunta sería, ¿qué pruebas son válidas para el diagnóstico de autismo? Y bueno, estas en realidad también pueden ser variadas. Por ejemplo, una de las pruebas es una entrevista semiestructurada a los padres o cuidadores, una entrevista un tanto extensa, la cual se llama el ADR. Cuenta con unas 93 preguntas y en sí indaga acerca de la historia de la persona con autismo en cualquier edad. Por otro lado, otra prueba a tener en cuenta sería el MChat, el cual es un cuestionario de 23 ítems que se aplica solamente a los padres y con respecto a su hijo de 2 a 3 años, en las cuales se indagan algunas conductas, a ver si se encuentran algunas que sean acorde a los rasgos de autismo. Y por otro lado, también se puede tener el A2, el cual se aplica principalmente esta vez a la persona con autismo, en la cual mediante distintos instrumentos se evalúa, por ejemplo, su capacidad para mantener cierto contacto visual o sus interacciones sociales y otros aspectos. Por otro lado, tal como mencionaste anteriormente, también habría que tener en cuenta el coeficiente intelectual en estas evaluaciones, por lo cual para ello se podría usar las distintas escalas Wechsler, tales como el WAIS, el WISC y el WIPSI. Perfecto, perfecto. Yo creo que hemos revisado en las cuatro preguntas puntos muy importantes que las personas muchas veces quieren conocer sobre este espectro del autista. Vamos a dejarlo ahí para la siguiente semana y yo me despido dejando siempre la página web del centro a tu lado. Ustedes, oyentes, nos pueden contactar en la página www.atuladosalud.com o nos pueden whatsappear eh, al teléfono 947-613-543. Estamos siempre a la orden y muchas gracias. Saludos.